En Hora 25 estamos siguiendo muy de cerca cómo avanzan los trabajos de la auditoría que pretende aclarar el alcance y la magnitud de los abusos cometidos en el ámbito de la Iglesia en España. Cuando estuvimos en el despacho Cremades Calvo Sotelo, que es el despacho al que la Iglesia ha encargado esta auditoría, nos avanzaron que iban a contar con el apoyo de profesionales que han investigado ya este tipo de abusos en otros países. Y uno de ellos está ya en Madrid. Es Juan Pablo Gallego. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Juan Pablo Gallego es abogado, consiguió mandar a la cárcel al padre Julio Grassi por abuso sexual y corrupción de menores. Dirán ustedes, ¿quién es Julio Grassi? Bueno, estamos hablando de una condena histórica en Argentina. 15 años de prisión para uno de los hombres más poderosos de Argentina. Para que los oyentes se hagan una idea, ¿quién era el padre Julio Grassi? ¿Por qué era tan poderoso este cura? Bueno, era a esa época una de las 3 o 4 personas más poderosas de la Argentina, incluso sin tener mayor jerarquía eclesiástica, lo era en términos de poder económico, de poder mediático. Era una persona que permanentemente estaba en los programas más importantes de la Argentina, era una persona que estaba invitado en cada jura presidencial en la República Argentina. Y bueno, ostentaba un poder enorme y un conocimiento mediático que ni siquiera tenía en ese entonces el respetado cardenal Bergoglio, que en ese momento era nuestro arzobispo de la ciudad de Buenos Aires. Quiero decir, Gracis, con mucha menor jerarquía, era el hombre, la imagen pública de un hombre de la iglesia, ¿no? Y bueno, y ha hecho de eso algo enorme hasta que explotó esta investigación, ¿no? Tenía una imagen impoluta en Argentina él. Efectivamente, lo visualizábamos como un cura, como un sacerdote que ayudaba a los niños carenciados en la década de los 90, el gobierno de Carlos Menem en la Argentina. Se monta una fundación descomunal, un predio gigantesco. El gobierno le dona millones de dólares a este hombre Grassi. Y se lo veía como un hombre que hacía caridad con los niños de la calle, ¿no? Insisto, con una presencia fulminante en medios, con relaciones políticas de toda índole, y luego se empiezan a ver cosas y todo explota con una investigación televisiva allí, del programa Telenoche, que nos conmueve a todos. Allí en 23 de octubre de 2002, recuerdo, y me incluyo en esa conmoción porque yo estaba en mi despacho a esa hora mirando ese programa que era conmocionante y solo pensaba qué lío se va a armar. Y bueno, pocos días después yo estaba dentro de ese lío, ¿no? Por ir por pasos. En la Fundación Felices los Niños, que era la fundación que manejaba este cura, ¿cuántos niños podían estar allí? ¿A cuántos niños podía atender? Bueno, llegó a tener entre 5 y 6 mil niños, por supuesto, además de las sumas en dólares recibidas por parte del gobierno, existía una cápita que recibía por cada niño que recogía. Se empezó a ver que había una informalidad, digamos, en términos de, llamémoslo groseramente, de acumulación de niños para obtener cápitas, y aparecían internados allí de manera irregular o apartados de su familia. Pero bueno, durante años no se sospechó este tema que después se explotó con esta fuerza mundial prácticamente, ¿no? ¿Qué pasó en ese programa, aquella noche en la que por primera vez niños víctimas, empiezan a contar lo que habían vivido? Bueno, esa noche el programa Telenoche presenta a dos víctimas concretas de abusos sexuales, contando en primera persona y poniéndole voz a la cuestión, e incluso la sospecha sobre otra cantidad de otros jóvenes, que otros 4 o 5 que también son presentados, pero 2 son categóricos y directos. En ese momento prácticamente tras la emisión del programa se ordena la detención inmediata de Grassi. Grassi en ese momento estaba en televisión, en otro programa, en otro canal, y le avisan que la policía concurría a detenerlo, lo ayudan a escaparse, se escapa en el baúl de un vehículo, se mantiene prófugo por unas horas, y en medio de una suerte de show televisivo se entrega al día siguiente y nombra para su defensa a los 30 despachos más importantes de la Argentina. Todos juntos. Todos juntos, todos juntos. Esto ha sido inédito. En la Argentina han sido juzgados presidentes de la Nación en muchas oportunidades, con 1 o 2 o 3 abogados importantes o de fuste. Nunca nadie, ni un empresario, ni un político, acumuló 30 defensores particulares que convocando a los mayores despachos. Entonces,
era algo, uno a esas horas todavía lo seguía por televisión como un espectáculo, es decir, primero ese informe conmocionante, que realmente fue, para dar una idea, ese informe es paralelo al de Boston, tema en el cual también trabajé, lo de Boston es año 2001, ese informe conmocionante, la voz de las víctimas, y luego lo que se veía que el propio Grassi en televisión y rodeado de este grupo interminable, decenas de abogados de alta gama de Buenos Aires, atacando a las víctimas, denostándolas, que eran mentirosos, que les iban a hacer juicios, qué tal, y todo esto. Muchísimo apoyo también mediático, una embestida contra los periodistas que hicieron esta investigación. Corrían los días y todos se preguntaban, ¿y qué pasa con los niños? ¿Y alguien se va a ocupar? ¿Y será verdad que son mentirosos? ¿O será verdad que les pasó? ¿Y quién se ocupa contra semejante arsenal y ejército de abogados? Y este hombre prácticamente denostándolos. Por otro lado, imagínate qué tamaña cantidad de abogados y de ese prestigio. ¿Eso quién lo pagaba? Bueno, después empezaron a haber cuestiones económicas. Grassi tenía un poder propio, digamos, incluso económico, y esa fundación era como una enorme empresa, digamos, ¿no? Además, por razones conexas a lo que hacía. Por supuesto, los bufetes penalistas de esa gama en la Argentina cobran en dólares estadounidenses y son más importantes por cada hora o por cada minuto de trabajo. Pero bueno, era algo que era de modo tal que yo, que venía trabajando de años atrás, por un lado en grandes pleitos, pero por otro también en temas de niñez, y habíamos creado allí en la Argentina el Comité de Derechos del Niño, digamos, en relación a lo que es el Comité de Naciones Unidas en Ginebra, y bueno, y empezamos a preguntarnos si quién se va a ocupar. Entonces, lo central de mi parte fue, digamos, quiero conocer que esto haya sido así, quiero intentar conocer a los niños, quiero conocer a los psiquiatras, a los forenses, ver los informes. Y bueno, con esa inquietud conozco primero al psiquiatra Enrique Stola, que había atendido ambas víctimas, luego a la psicóloga que los atendía, luego a los forenses oficiales del Poder Judicial, y veo los informes. Y bueno, y ahí digo, quiero conocer a estos jóvenes, que esta es mi... Bueno, y cuando los conozco y los escucho, no pude pensar en no asumir este reto, ¿no? ¿Qué tipo de abusos denunciaban? Bueno, había abusos de toda índole, ¿no? Terminamos presentando un juicio, había situaciones en las cuales él actuaba, digamos, de una manera mucho más activa, de acuerdo al perfil de víctima, y en otros de una manera más pasiva, también de acuerdo a ese tipo de víctima, ¿no? Y esta posibilidad de tener semejante establecimiento, claro, luego a la distancia la gente empieza a ver que era muy común que cuando él iba a los medios incluso de comunicación y llegaba, y como si viniera cualquier persona, viniera al programa de ustedes y viene acompañado por un niño y bueno, nadie piensa mal, digamos, llega una persona, dirá, bueno, será el hijo, será una tal, bueno, pero se empieza a recordar eso hacia atrás, y algunos de esos niños eran, claro, imaginemos que él recogía niños de la calle, con las mayores carencias afectivas, familiares, económicas y demás. Y este era el hombre, o sea, ¿quién no quería que este hombre fuera su padre, por así decirlo, su protector, ¿no? O sea, era la persona que emocionaba en los medios. Entonces, él hacía como una suerte de selección entre niños de entre aproximadamente 13 y 15 años, y bueno, cuando el juez de la causa va por primera vez a la fundación, verifica, y lo dice textualmente, algo que causó mucho espanto en ese momento, pero que él tenía montada una suite nupcial en la fundación, o sea que era absolutamente impropio de un religioso, era absolutamente impropio de un célibe, digamos, bueno, con niños aquí y allá. Bueno, fue una batalla pero tremenda. A mí me tocó asumir ese reto, peleando contra estos equipos de abogados que amenazaban a los jueces, amenazaban a los fiscales. Mi trabajo fue, yo diría, busqué evangelizar, digamos, ¿no? Es decir, yo con la convicción de la verdad, y por un lado veía que mucho porcentual de la sociedad desconfiaba de si la denuncia era cierta o no, ante muchos periodistas, y a veces yo digo, bueno, yo soy muy duro para confrontar jurídicamente, para ir al choque judicial y todo, pero creo que a veces hay que saber construir y decir, bueno, esta es la verdad, y quizás tú decías, bueno, a mí me parece que es inocente, ¿y por qué lo acusas? Y digo, bueno, mira, lo acuso por esto, esto y esto, y aquí están los papeles, y esta es mi acusación. Y lo mismo hice en ese momento con el cardenal Bergoglio, ¿no? Quiero decir,
Busqué unir en un momento, porque hoy hablamos de estas cosas y no digo que ya se han naturalizado, pero de algún modo, 20 años después, esto ha ocurrido en distintos países, pero lo primero fue en Buenos Aires y en Boston, ¿no? Usted fue al hoy Papa, entonces Cardenal Bergoglio, que era el superior jerárquicamente de este cura, y Bergoglio, ¿qué le dijo y qué hizo? Bueno, en ese momento, básicamente, yo tenía una única premisa, que no mataran a nadie. Porque cuando yo aparezco en escena y se advierte que los niños tenían una representación, comienzan amenazas, ataques con armas de fuego a testigos claves, a algunos de los niños. Yo después sufro una persecución muy importante que después se conoció. Entonces yo digo, bueno, pido una entrevista al presidente de la Nación en ese momento, al cardenal Bergoglio, que era nuestro cardenal primado, y al superior inmediato, que era Monseñor Laguna, al superior inmediato de Gracia. El presidente me recibe rápidamente. A mí me sorprende una cosa, y ya voy a Bergoglio, que es muy interesante. El presidente me recibe inmediatamente, y yo iba como si hoy viniera a convencerte o a darte argumentos, a decir, bueno, tal. Y recuerdo que el presidente de la Nación, año 2000, fines de 2002, comienzo de 2003, me dice, Juan Pablo, no necesito que me digas nada. Llama por el intercomunicador al jefe de la Policía Federal, la Fuerza de Seguridad de la Argentina, me dice, ponle custodia a cuanta persona te diga Juan Pablo y tal, y ahí se acabó el debate. El superior jerárquico inmediato, Monseñor Laguna, me dice barbaridades, no solo me ratifica, digamos, los hechos de abuso, sino que me dice, este hombre es un mafioso, yo le tengo miedo, le tengo pánico, él tiene un poder por fuera de la iglesia. Con lo cual, bueno, voy viendo que en los círculos del poder el tema era más claro que para los simples mortales, ¿no? Y luego finalmente me encuentro con Bergoglio en oportunidad de que él venía de Roma de participar de la elección en la cual fue ungido Benedicto XVI, esto es allí por el año 2006. Entonces él regresa a Buenos Aires y una de las primeras actividades es reunirse conmigo en la parroquia donde él oficiaba misa los días jueves. Y bueno, le transmito con absoluto respeto y las pruebas que tengo. Recuerdo que Bergoglio en la Argentina, sobre todo, era una persona más de escuchar, más parco. Yo mencionaba a Monseñor Laguna, ya fallecido, una gran persona, una persona de mucho diálogo y demás. Bergoglio no era así. Bergoglio no era así, una persona más parca, más concreta, más tal. Pero bueno, me pregunta sobre cómo yo veía el caso, cuál era la expectativa. Le respondo que si las pruebas que yo tenía para acusarlo se convalidaban y razonablemente el proceso tenía un camino lógico, yo aspiraba y esperaba una condena del orden de los 15 años de prisión. Cosa que efectivamente acerté con el tiempo, porque fue condenado a 15 años de prisión. Bergoglio me dice en ese momento que ponía el arzobispado a su disposición, a mi disposición. No lo vuelvo a ver luego. Sí, varios de sus colaboradores han venido seguido a mi despacho a posteriori. Fundamentalmente querían convalidar las pruebas que yo mencionaba, y yo les hice una apertura, o sea, yo trabajé con una convicción tal, es decir, yo no tengo nada que esconder, voy a hacer una defensa acérrima, pese a las presiones sobre el periodismo, a las presiones que yo recibo en forma personal, a las víctimas, a los testigos. ¿Qué tipo de presiones recibió usted? Porque usted fue víctima de una campaña de persecución. Mira, por ahí seguramente habrás visto, la Argentina sufrió un atentado, la Mutual Judía, en la cual hubo centenares de muertos, y la persona que indicaron como responsable de eso fue Víctor Tejeldín, que sería la persona que, según indican quienes lo acusaron, proporcionó el vehículo con el cual ingresa a la embajada. Esa persona fue la contratada para perseguirme 24 horas al día, para interceptar todas mis comunicaciones de toda índole. No eran épocas de WhatsApp, sí eran épocas de todo tipo de celulares de todo tipo, pero me pasaban cosas insólitas, tales como tener una conversación absolutamente privada con alguien de mi confianza y que al otro día fuera titular de portada de un periódico. O sea, yo por años dejé de tener vida privada. Por supuesto, no encontraron nada, pero bueno, cuando me entero la envergadura de quién era la persona encargada, que además lo confesó judicialmente, dejó de ser una hipótesis, encargada de mi seguimiento, realmente digo, bueno, o sea, este hombre era así, por eso llegó a montar, llegó a ser un Estado dentro del Estado, llegó a ser una iglesia dentro de la iglesia,
Y yo sentí en el fondo que hasta sus superiores le tenían miedo. Insisto, era una persona que por esos años, y digo, por supuesto, Bergoglio ha adquirido una popularidad mundial como papa, hoy él expresa su preocupación por esta temática y todo, pero es cierto que Grassi en ese momento era la figura popular, ¿no? O sea que, bueno, pero atrás de ese hombre había una situación mafiosa que me tocó desmontar, ¿no? ¿Hubo sospechas o indicios de que otras personas, gente poderosa, se aprovechara de esa red de abusos de menores, o en este caso está circunscrito a su persona? Bueno, la hipótesis que creo que quedó de alguna manera convalidada con la realidad es que semejante estructura y semejante poder, yo creo que Grassi infundía miedo, creo que Grassi tenía y tiene, hoy sigue preso, información sobre gente poderosa. Había empresarios muy poderosos que estaban asociados a una fundación que facturaba quizás como Apple, digamos, ¿no? Porque no era solo los ingresos por las cápitas de los niños, sino que aparecían situaciones tales como grandes empresas que transferían dinero de una manera que no era lícita. Yo recuerdo, o sea, en las puertas de los tribunales, estos abogados costosísimos, que a muchos de ellos los conocía, y me decían: Juan Pablo, nos has arruinado un enorme negocio, y no me hablaban meramente de sus honorarios, sino como que este hombre tenía esa capacidad para decir, bueno, a las 8 de la mañana desayuno con el empresario tal y nos vamos con $400.000 en el bolsillo, 100.000 para mí, 100.000 para ti, 100.000 para allá. De hecho, cuando se lo detiene por primera vez, en ocasión de ese informe televisivo, a los 30 días él logra la liberación y se cambia la jurisprudencia de la justicia argentina de largar a un violador inmediatamente. Recuerdo que él aparece en la calle, viene en una camioneta al área de los tribunales, uno de sus abogados se baja, se tira de la camioneta y empieza a repartir dólares entre el resto de los abogados que gritaban eufóricos. Los primeros días era un ataque. Yo recuerdo que debuto en la causa de un modo muy particular, transcurrido 20 días, un mes. Me invitan a un programa central de la televisión argentina, donde estaba uno de los abogados principales de Grassi, y el graf detrás decía: se cayó la causa Grassi. O sea, me tocó debutar en una situación. Bueno, y de ahí fue prácticamente un trabajo. Yo estaba convencido, ¿no? Yo era muy joven, había adquirido mucha experiencia en litigios, había trabajado anteriormente aquí en España también, y bueno, tenía una convicción de que tenía las pruebas, tenía la verdad, tenía las víctimas, y mi trabajo fue confrontar muy fuerte en juicio y sentarme con cada quien que dijera, bueno, o sea, entender que podía haber gente que lo defendía de buena fe y que yo podía esclarecer. Y esto me fue permitiendo avanzar, doy golpes muy certeros. De hecho, no solo inmediatamente después logro volver a detenerlo a Grassi, sino que obtengo la detención de uno de los principales abogados que lo defendía por situaciones de aprietes a víctimas. Y bueno, se empezó a dar un camino en esta suerte de David contra Goliat, que me llevó 15 años de vida, ¿no? A él ahora sigue en la cárcel, le quedan 7 años, ¿verdad? Sí, efectivamente, y esto en la Argentina no hay antecedentes. Primero de un juicio, el juicio oral duró 11 meses consecutivos, 10 o 12 horas diarias ininterrumpidas, y el proceso 15 años, pero además digo, haber logrado la condena de alguien poderoso de esta naturaleza, que esa condena la haya podido sostener en las instancias superiores, el Tribunal Provincial, el Tribunal de Casación, la Corte Provincial, la Corte de Justicia de la Nación, máximo órgano de la Argentina, de manera unánime, 5-0, y que además este hombre esté cumpliendo. O sea, no, lamentablemente en la Argentina, y hay muchas críticas a la justicia, como las puede haber aquí o en otros países, que a veces no funciona con los poderosos del mismo modo. Bueno, creo que como antecedente la Argentina ha quedado que este hombre la está pagando, está en la cárcel, le quedan unos 4 o 5 años, lo hemos también condenado por un ilícito económico, también estando preso se le ha formado otra causa porque él hacía robar la mercadería de la fundación que iba para los niños para repartirla en la cárcel para obtener beneficios. O sea, una persona que no dejaba cosas sin hacer, nada que su superior, Monseñor Laguna, no me hubiera dicho, ¿no? Pero insisto, digo, ¿qué quedaba para uno o qué quedaba para las víctimas? Y yo veía a sus superiores que decían, le tengo miedo a este hombre. ¿Y de los críos qué ha sido? ¿Qué sabe de ellos? Bueno, yo creo que esto viene lo importante, y también viene lo importante de esta actividad que se encara aquí en España, ¿no? Yo recuerdo, bueno,
3 chicos absolutamente nobles, por supuesto chicos con todo tipo de carencias afectivas, familiares. A uno de ellos, un día, y me consta, sobre un escritorio, primero lo agarran en un cuasi secuestro y en un escritorio, en una mesa, le ponen $100.000 estadounidenses para que se retracte. El chico no se retractó, nunca. Ni él, ni ningún otro de los que acusó se retractó nunca. Gente de una nobleza absoluta. Por otro lado, para ellos era decir, bueno, ¿cómo hago? Yo recuerdo que uno de ellos me decía, a ver, porque incluso les armaban causas en contra, como también me las armaron a mí, ¿no? Como diciendo, bueno, a este le armo una causa por extorsión, a este por falso testimonio. Entonces, recuerdo que uno de ellos me decía, yo sé que no mentí, yo sé que no extorsioné, pero, digamos, si está Grassi con los abogados más conocidos de la Argentina diciendo que soy yo, que soy un chico de la calle, ¿a quién le van a creer? O sea, era algo imposible. Yo, como anécdota, ya durante el proceso judicial, recuerdo que la característica de una de las víctimas era de un vaivén emocional enorme, me costaba muchísimo, digo, era leal, jamás se retractó, siempre dijo lo mismo, etcétera, pero yo pensaba por dentro, digo, a ver, si yo no logro esta condena, yo digo, este chico o lo mata el cura, o me mata a mí, o algo se hace él, o ocurre un desastre, ¿no? Y lo cierto es que logramos la condena. Y algo que me pasa, yo me tomo unos 3 o 4 días de descanso luego, y a la semana, caminando por Buenos Aires, alguien me llama de atrás y era este chico, el principal acusador. Juan Pablo, me doy vuelta. ¿Te puedo invitar a tomar un café? Bueno, tal. Otra persona. Me dice, bueno, me anoté para terminar el secundario, estoy consiguiendo, como decimos allá, changas de trabajo informal, ¿no? Es decir, de sí, pintura, nada, me gustaría poder verte, ir a tu despacho. O sea, un clic. Digo, lo que significa la reparación para una víctima. Me refiero a la reparación de la verdad, ¿no? Que un juez diga, es cierto, pasó, o que el responsable diga, te pido perdón. Yo ahora veo el trabajo que aquí estamos encarando y veo que hay mucho de eso, y a mí me ha tocado trabajar, tanto en la Argentina como en Corte Interamericana de Derechos Humanos, con víctimas de estas características, y siento eso, esta necesidad de la verdad, ¿no? ¿Qué cree que puede salir de la investigación que se está llevando aquí en España por parte de ese despacho de abogados al que ha contratado la Iglesia Católica? Bueno, yo creo que va a salir un resultado histórico y apunto a contribuir de la mejor manera para esto. Creo que ha habido mucha inteligencia por parte de quienes dirigen la auditoría en términos de esta apertura, ¿no? Por ahí decía en estas horas, como decía un catalán muy querido en Buenos Aires, quienes dirigen esto han dicho, bueno, vamos a escoger lo mejor de cada casa, ¿no? Y han ido por Alemania, y han ido por Argentina, y han ido por Costa Rica, y han ido por Portugal. Y la verdad que ha habido una apertura fenomenal a muchas de las personas que nos ha tocado protagonizar en vivo y en directo las investigaciones concretas en cada país. Creo que la experiencia alemana es muy fuerte, se ha hecho un trabajo muy, muy sólido, a mí me tocó ese primer gran caso. Y siento, y por otro lado, lo que yo recibo es, Juan Pablo, siéntete dueño de la investigación, o sea, siéntete que, o sea, no solo no me han puesto limitaciones, sino que me piden que aporte todo este know-how que tiene que ver con, porque digo, aquí trabajamos en varios frentes, vamos por la apertura de los registros de datos de la Iglesia, vamos por la apertura y el conocimiento de las causas judicializadas, vamos por los casos no judicializados, vamos por la escucha de las víctimas, abriendo distintos canales. Entonces, en mi experiencia y en mi trabajo, particularmente trabajando a cargo de la Fiscalía General de Derechos Humanos en Honduras, he aprendido sólidamente a cuantificar y a trabajar en escala las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que a veces se dice, bueno, aquí solo han venido 200 víctimas y no sé cuánto, y entonces ¿cuántas son? Digo, el trabajo ocupa varios frentes. Entonces digo, me parece que es muy ambiciosa la auditoría porque ocupa todos los frentes posibles y a la vez aprovecha el know-how de las experiencias de cada país, con lo cual yo me siento aquí honrado de integrar la comisión con absoluta libertad de trabajo y con la convicción de que voy a contribuir a algo histórico, porque digo, así como yo relaté la experiencia del caso Grassi en la Argentina, digo, ¿qué nos queda cuando nosotros podemos desarrollar un trabajo de este tipo, ¿no? Y yo creo que lo que queda es un legado. Entonces digo, acá yo vengo a ser parte, a ser una 28ª parte de un legado para las víctimas sobre todo,
para la sociedad y para la institución eclesiástica en cuanto a proponer las mejoras, a proponer la autocrítica, a que haya un pedido de perdón y a que las víctimas, sobre todo, sientan una reparación, ¿no? Y estoy convencido que lo vamos a lograr. Vengo trabajando con mucho esfuerzo, como lo hace todo el equipo. Lo he hecho en muchos momentos de Buenos Aires y ahora lo estoy haciendo aquí en vivo y en directo y siento un entusiasmo con pares. Bueno, aquí trabaja nada menos que Jorge Cardona de España, que ha sido representante del Comité de ONU de Derechos del Niño, trabaja un psiquiatra de Portugal que ha encabezado allí las investigaciones. O sea, nos sentimos, bueno, y por supuesto que el despacho de aquí de Madrid provee todos los recursos humanos de gente valiosísima, pero que lejos de darnos directivas particulares, nos indica, bueno, queremos aprovechar tus ideas y vamos por aquí, vamos por acá, y cómo contabilizamos. Entonces, bueno, o sea, yo creo que no puede salir otra cosa que algo muy bueno y así como me tocó pelear mucho por grandes casos, vengo a pelear porque esto salga bien. Juan Pablo Gallego, muchísimas gracias y que salga bien. Gracias a vos por el espacio.